RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida, Yoyana Ahumada, @yoyiao, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @rcr750 y la página web rcr750.com. En el programa de hoy tendremos con nosotros a Ana Teresa Torres y Yolanda Pantin, las autoras del libro Viaje al Postcomunismo, publicado por Editorial Eclepsidra, que dirige nuestra amiga Carmen Verde Arocha, un libro que es producto de un recorrido que hicieron ambas autoras por la ex Unión Soviética en los 90, haciendo el recorrido del tren transiberiano. Bienvenidas, Ana Teresa y Yolanda, a nuestro programa. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Gracias. Bien, antes de pasar a la entrevista, no tenemos Letralia. más noticias. Tenemos la sección de Letralia en la que les hablaremos esta semana de que el lunes 9 de noviembre se anunció el nombre del ganador del prestigioso premio de novela corta Gabriel Sigé, que convoca cada 2 años en España la Fundación Mediterráneo, y no es más que un venezolano. Es Luis José Malaver Valderrama, un narrador, poeta y dramaturgo de San Tomé, Estado Anzoátegui, quien obtuvo este galardón dotado con 4.000 euros gracias a su novela El sótano de las hostias, por sobre más de 700 participantes. Este es un escritor de verdad, este no es un escritor Instagram, una cosa de esa. Este es un hombre que tiene una trayectoria bien fundada, con varios premios como la Bienal Orlando Araujo del año 95, con una novela breve que se llama Ay Estela, quien contara. La Bienal José Vicente Abreu, que la ganó en el 2012 con un poemario llamado Malaverismo, Permiso Sanitario en Trámite, y en 2014 con una novela llamada Días de Abril. Para saber más de este premio y de Luis José Malaver Valderrama, el ganador, visita la sección de noticias de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia, y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, como ya han visto, hoy tenemos en nuestro programa Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, autoras de Viaje al Postcomunismo, publicado por Editorial Eclepsidra. Yolanda nació en Caracas en 1954, es licenciada en Letras de la UCAP, fundadora de los grupos Tráfico, del Grupo Tráfico, ensayista, narradora infantil, y dramaturga y editora. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su obra poética, siendo el más reciente el premio Federico García Lorca, Ciudad de Salamanca, otorgado en octubre de este año 2020. En 1981 publicó su primer libro de poesía, Casa o Lobo, y a los que siguieron 12 títulos más de poesía hasta lo que hace el tiempo, en 2017, que fue galardonado con el premio Casa de América de España. En el 2014, la editorial Pretexto publicó País, título de su poesía reunida desde 1981 hasta el 2011. Ella ha sido invitada a participar en distintos festivales en todo el mundo. Su obra ha sido traducida parcialmente al inglés, francés, alemán, holandés y portugués. Fue cofundadora de la editorial Pequeña Venecia y de la Casa de la Poesía junto al poeta Santos López. Aficionada a la fotografía,
mostró públicamente esta faceta de su variada obra en la exposición Dedicatorias, celebrada en la Fundación La Poeteca en el 2019. Y allí se pudo ver una selección de imágenes que recogió en 2008 mientras hacía la ruta transiberiana, 9.288 kilómetros desde Moscú a Vladivostok, y que fueron parte y quizás preludio del libro que nos reúne hoy, ¿no? Ana Teresa, por su parte, Jorge. Nació en Caracas el 6 de julio de 1945. Es licenciada en Psicología por la UCAP. Posteriormente realizó el posgrado de Psicología Clínica en el Centro de Salud Mental del Este del Ministerio de Sanidad, donde trabajó como psicóloga clínica. Se formó como psicoanalista en la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, obteniendo el título de psicoanalista en 1982, y su primera aparición en el campo literario tuvo lugar cuando ganó el concurso del Nacional en 1984, el cual marca un viraje que la inclina hacia la escritura y durante unos años oscila entre sus dos vocaciones. A partir de entonces comenzó a publicar novelas, ensayos y otros estudios y se convirtió en una activa promotora de la literatura y coordinadora, entre otros eventos, de la Semana de la Nueva Narrativa Urbana junto con Héctor Torres, que contra todo pronóstico no es familia de ella. En 1993 abandonó la práctica clínica del psicoanálisis y la psicoterapia. Ha sido residente del Bellagio Study and Conference Center de la Fundación Rockefeller en 1988. A partir del 99 y sobre todo hasta 2004, alternó la actividad literaria con la escritura de prensa y otras acciones de resistencia de la sociedad civil, particularmente en la Asociación Gente de la Cultura y en el PEN Venezuela, de la que fue presidente, frente al régimen instaurado en Venezuela en 1998. Es individuo del número de la Academia Venezolana de la Lengua, donde ocupa el sillón letra F, a la que se incorpora el 16 de enero de 2006 con el discurso Consideraciones acerca de la conciencia intelectual. Su obra abarca la ficción, el ensayo, el diario y la escritura de artículos de opinión. Entre sus obras de ficción podemos destacar El exilio del tiempo de 1990, que marcó un hito en nuestra narrativa y al cual siguieron 11 novelas más, siendo la más reciente La escribana del viento del año 2013. Además ha publicado libros de psicología y ensayos literarios. Bueno, con una obra reconocida dentro y fuera del país, Torres ha recibido, entre otros, el Premio de Narrativa del Consejo Municipal del Distrito Federal de Caracas por la novela El exilio del tiempo, Premio de Narrativa del Consejo Nacional de la Cultura, Premio de Novela Inédita de la Primera Bienal Mariano Piconsolas por la novela Doña Inés contra el olvido, y, bueno, mención de finalista en el concurso de novela erótica La sonrisa vertical, por la novela La favorita del Señor. Aparte, en el 2009, el libro La herencia de la tribu, del mito de la independencia de la Revolución Bolivariana, recibió mención especial de ensayo Debate Casa de América. Ha sido también invitada a múltiples conferencias en los principales medios de su país y de España. Y en 1999 recibió junto a Yolanda Panting una beca y una residencia en el Bellagio Studio del Rockefeller Center. Lo mencionamos anteriormente, pero estaban juntas para escribir El hilo de la voz, antología femenina de la literatura venezolana del siglo XX, que fue también, pues, una publicación que, bueno, que reúne todas las autoras, una muestra de las autoras del siglo pasado, ¿no? De venezolanas. Este libro del cual vamos a hablar hoy es otro libro que hacen ellas en conjunto y que se llama Viaje al Postcomunismo, que fue editado por Editorial Clepsidra y presentado hace unos días atrás por Crina Brer y Tomás Straka, y que, bueno, es el motivo de que ellas estén hoy en Librería Sónica. Este nuevo título fue construido desde una travesía por la ex Unión Soviética y territorios asiáticos adscritos, que en ese momento eran parte de la Unión Soviética y que ahora son repúblicas independientes, y es, pues, un diálogo hondo y fundamental para comprender el presente que tenemos ahora en nuestro país. En la presentación de este título dice que el título de este libro proviene de un artículo de Yolanda Panting en el que relataba sus impresiones de 17 días a través de Polonia, Lituania y Rusia.
¿Qué había ocurrido en los años del socialismo real? ¿Qué habían dejado los comunistas en su largo reinado? Entonces el pasado de aquellos países parecía ser nuestro futuro, el de Venezuela, quiere decirse. Es imprescindible que nos declaremos investigadoras del poscomunismo, dijimos. Y con esa misión hicimos 6 viajes entre el 2002 y 2012. Te estás riendo, Ana Teresa. Y Es Yolanda muy también. cómico. Es bastante cómico. Bueno, pero al final este libro pues es consecuencia de eso, ¿no? De esa investigación que ustedes hicieron, ¿no? Sí. Libro por el cual además las quiero felicitar. Me imagino, no sé si desde un principio ustedes tenían la intención de que estos viajes resultaran en un libro o si era sencillamente una cosa que perseguían a nivel personal, pues para entender lo que estaba pasando y entendernos desde el contexto de esto que está pasando, ¿no? Porque obviamente todo lo que está pasando nos transforma y nos afecta de miles de maneras, ¿no? Entonces, quería preguntarles, ¿encontraron pues respuestas? ¿Encontraron lo que estaban buscando? Cualquiera de las dos puede hablar. Bueno, fíjate, quería aclarar lo siguiente. No creo, estoy segura. No había la intención de un libro en estos viajes. Eso fue algo que o no era una intención explícita, ni mucho menos. Eso surgió en una forma casi inevitable. Yolanda guardó no solamente las fotografías, que son muchas más que las que están en el libro, sino también otros pequeños detalles de viaje, memorabilia, etc. Y viendo aquello, yo pensé, bueno, esto se puede armar. Hubiera sido imposible armarlo porque ya se hubiera olvidado. Entonces, ahí vino la idea de, bueno, tratemos de montarlo como libro y de empezar a hacer el relato de los viajes y la documentación que tenía Yolanda, que era esencial para poder recordar con detalle o bastante detalle muchas de las cosas. No era un libro previsto, pero era como una consecuencia de alguna manera inevitable. Me reía con los investigadores del poscomunismo porque realmente lo decíamos bastante en broma y es en broma. No creo que haya una maestría sobre eso, pero a lo mejor va a haber, sí fue no lo sabe. Eso es verdad. Pero sí teníamos una actitud abierta, es decir, una actitud de ver, la actitud que debe tener un investigador, de ver qué voy a encontrar, no de saber de antemano qué es lo que quiero encontrar, porque entonces te cierra cualquier posibilidad de investigación. Entonces había una mentalidad abierta que nos permitía mirar, oír lo que se puede oír, porque como lo digo varias veces en el relato, son países donde las lenguas son completamente imposibles y lenguas occidentales. Los que lo hablan perfecto, pero son minorías. Entonces, eso ya hay una barrera importante, ¿no? Pero de todas maneras, escuchar y ver con los ojos abiertos, tratando de realmente decir, déjame ver qué pasó, o mejor dicho, qué pasa ahora. Y bueno, creo que eso justificaría el chiste de la investigación. Ahora, pero una cosa, que no previeron hacer este libro, y lo de la investigación era medio chanza la cosa. ¿Qué las lleva a visitar estos países? ¿Por qué en un viaje no se van, no sé, a la costa francesa o algo así? No, se van a los países comunistas. Bueno, que Yolanda explique eso. No, yo no tengo explicación, pero bueno, Yolanda es una rusa medio frustrada. Sí. No, una rusa solapada. Una rusa solapada, exacto. Sí, a mí se me metió en la cabeza siendo muy joven que yo era rusa. Qué bueno. Entonces, o que había sido ruso. Eso me parecía un relato muy bonito, además me parecía muy romántico, trágico, en fin. Así que cuando se empezaron a suceder estos viajes,
se hicieron de una manera natural porque estábamos tomadas o por lo menos yo, voy a hablar por mí, por el espíritu ruso, en el sentido del devenir trágico de una nación, ¿no? Y las vueltas que da la historia. Entonces, dado que estábamos nosotros en Venezuela montadas en el caballo de la historia, ¿se acuerda cuando aquel investigador japonés declaró que la historia había muerto en los años 80? Nosotros aquí, cuando comenzó la revolución bolivariana, nos montamos en el caballo de la historia otra vez. Y qué pueblos habían sufrido realmente esa cabalgata tan dura, ¿no? Por aquellas estepas y extensiones tan enormes que los rusos entonces, ¿no? Cuando la revolución bolchevique. Entonces, digamos, era una idea muy seductora volver los pasos, dado que yo había sido rusa en mi pasado, en una vida anterior, volver a ver aquellos paisajes. Y así fue, con una gran emoción de mi parte y con una inmensa curiosidad de parte de Ana Teresa. Ana Teresa tiene una cosa fantástica, que es lo que ella acaba de decir, que su mirada es completamente abierta y desprejuiciada. Ella mira lo que ve, no lo que piensa de lo que está viendo. Entonces eso nos alimentó esa mirada de ella y la pasión mía por haber recuperado mi pasado perdido ruso. Hicieron una mezcla maravillosa porque estábamos en la fantasía mía de mi desgraciado pasado, donde según una pitonisa yo había perdido hasta las entrañas. Fue muy impresionante lo que ella me dijo: Yolanda, tú fuiste rusa y en aquellas travesías perdiste hasta las entrañas. Wow. Y Ana Teresa viendo lo que estaba viendo con los ojos abiertos. Y con ese espíritu emprendimos esas aventuras. No sé qué más puedo agregar, pero creo que por ahí va la cosa. En relación a la mirada de las dos, muy diferente. Claro, bueno, quería señalar, bueno, que ustedes lo saben, pues la cosa con los rusos es que ellos siempre han estado sometidos por alguien, o sea, históricamente. Sí. Y siempre han sido una nación dominada por el sentimiento imperialista, o sea, ya con los zares y después con la Unión Soviética y ahora otra vez con esta, entre comillas, pues democracia en la que viven, ¿no? Con Putin, pues, bajo el régimen de Putin. Entonces, es muy, digamos, es una idiosincrasia muy que lo señalan en la introducción del libro, eso de que son gente emotiva, amable, etcétera, pero que está en silencio constantemente. O sea, que silencian lo que piensan, lo que no lo manifiestan como a nivel personal, sino en la literatura, en otras vías, pero no es un miedo como tan aprendido o hubo un miedo que fue tan aprendido que les cambió de alguna manera pues su manera de relacionarse con la gente. O sea, dicen pero no dicen, te lo dicen de otras maneras. Y eso me parece muy interesante porque, bueno, de alguna forma creo que aunque aquí somos muy expresivos con lo que no, y muy retrecheros y tal, pero yo creo que sí ha bajado como los tonos en todo sentido, o sea, en el humor, en lo que se dice, en cómo se dice, por razones obvias, ¿no? Por lo que ha sucedido con periodistas acallados, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra idiosincrasia, aunque no lo podamos, quizás, aunque no sea tan obvio, sí ha cambiado. Yo estaba pensando en estos días que el humorismo que nosotros teníamos ya no es tanto, o sea, está ahí, pero ya no es tanto como hace 5 o 6 años. Ese tono ha disminuido y es, bueno, la opresión también ha aumentado. Entonces, me parece muy interesante este viaje que ustedes hicieron y esa observación que sale en la introducción del libro. Pero a mí me gustaría que nos vayamos otra vez al viaje. Entonces, ¿qué pasó cuando aterrizaron en el primer viaje? ¿Qué recuerdan ustedes de su primera impresión?
Pero fíjate una cosa que yo quería aclarar, nunca he pensado que fui rusa, ni tampoco deseado ser rusa. Pero Ay, te quedaste guindadita no, y un es poquito. tremenda. Ah, me fui. Sí, se Sí, fue el audio un poquito. Ajá. Di otra vez ahorita eso. Ahorita está bien. Ajá. que nunca me he pensado rusa, ni he deseado tampoco serlo, pero claro, la presencia de Rusia en todo este asunto del viaje es tremenda por lo que tú acabas de decir, un gran imperio. Pero hay otros países que no eran Unión Soviética y que justamente abren lo que estás preguntando, por dónde empezamos. Empezamos en Polonia, que en realidad creo que se podría llamar Europa Central prácticamente, ¿no? Polonia, y de ahí subimos a lo que son los países bálticos que sí fueron Unión Soviética, contra su deseo, evidentemente, ¿no? Es decir, el interés por lo menos que habría esto no era solamente la rusología, siendo por supuesto el espíritu ruso el que marcó todo esto, sino esos otros países que habían estado sometidos a la Unión Soviética y que habían necesariamente importado sus limitaciones, ¿no? Okay. Y yo creo que también hay una entrada que no la mencionó Yolanda, yo tampoco, pero que es importante, que es la literatura y el cine. Fíjate que creo que fue cuando se cae lo que se llamaba el telón de acero o la cortina de hierro, es lo que yo conozco, empezaron a traducir una cantidad de escritores completamente desconocidos para mí y sospecho que para mucha gente, porque eran personas, primero muchos habían tenido sus textos prohibidos, número uno, o escritos en sus lenguas. Entonces por fin ya acceden a, creo que también por el lado de traducción inglesa, pero yo recuerdo que vi muchos en la literatura publicada por la editorial Acantilado en España, que ha continuado esa línea. Y yo empecé a decir, bueno, pero aquí hay un mundo entero que nosotros desconocemos completamente. Aquí, o sea, sí, está la opresión, está la represión, está lo que tú decías del silencio aprendido, ¿cómo no? Pero aquí hay una creación artística impresionante, Es paralela. otro mundo. Sí, Es otro prohibida, mundo. Sí. y muchas veces prohibida. Hay algunos autores que lograron publicar ya muy viejos e incluso póstumos. Sí. Lo que tenían eran libros más o menos hasta escondidos. El célebre Samizdat ruso, ¿no? Entonces, eso también a mí me impactó mucho llegar a esos países y aceptar o ver que eso no era pura pobreza, como nos han contado. No, ahí había una vida cultural, yo diría, a la par de la Europa occidental, ya que estamos hablando de Europa. Eso me pareció extraordinario, decir, bueno, esta gente, los museos en Rusia, yo creo que es imposible que una persona pueda conocer todos los museos que hay en Moscú. Es imposible, no le da tiempo. Hay una cosa que ustedes comentan allí, hay una cosa que ustedes comentan allí, la sutileza entre susurro, susurrante. Me gustaría o sea, creo que tiene mucho que ver con esto que estás hablando. Me gustaría que habláramos más de esto. Bueno, ese es un libro de Orlando Figues que se llama Los que susurran. Un historiador inglés que hizo una investigación tremenda sobre digamos, sobre la represión, ¿no? Particularmente en Rusia. Entonces habla de que hay dos susurros. Uno, el susurro de la gente hablando en la cocina, parece que eso era algo muy ruso, de reunirse la familia, bueno, no ruso, la familia en la cocina, pero que era allí donde se hablaba de lo que nosotros no debían escuchar. Pero también hay el otro sentido del susurro, que eran los susurrantes, es decir,
lo que aquí se llamaría patriotas cooperantes. El patriota cooperante, exacto. Sí, entonces había que cuidarse mucho de que eso ocurriera. Y ahí fíjate que estamos hablando de algo muy anterior, pero hay una anécdota que a mí me pareció muy graciosa. Yo la cuento en el libro. En el viaje, en dos de los viajes, estos dos viajes sobre Rusia, coincidió una misma guía, una mujer de, no sé, tendría unos 45 años en ese momento, hablaba español perfecto. Ella decía que había estado en Cuba y puede ser que fuera cierto, pero el español ella no lo aprendió en Cuba. Era español aprendido en Madrid o aprendido en las escuelas de idiomas que eran excelentes. Bueno, lo curioso de esta señora es que ella, bueno, nosotros la vemos, qué casualidad esta fulana, sí, qué casualidad. Y de repente yo veo que la mujer empieza como a ser menos amable que en el viaje primero, hasta que una vez lanza un interrogatorio. ¿Cómo es eso que ustedes están aquí otra vez? Y bueno, no sé, es un país muy bonito, esto es muy interesante, las iglesias, no, olvídate, eso no era lo que ella estaba preguntando. Se Me puso dijo, suspicaz. eso ustedes vienen aquí enviadas, no, pero suspicaz como para decir, si nosotras viajábamos enviadas por el gobierno del país nuestro para A ver. espiar. Wow. Yo pensé, imagínate tú, Yolanda, que el chavismo nos está pagando el viaje para espiar a los rusos. Pero ni se le puede ocurrir. Bueno, yo estoy segura, por eso nunca digo su nombre, que ella era de la KGB, porque nadie que no haya sido de la KGB se le puede ocurrir eso, que dos señoras de cierta edad iban a estar allí por una razón, porque espiando a nosotras a los rusos en una lengua que no hablamos, ni entendemos nada, sino es pasiva y jarachó, más nada. Entonces era imposible que espiáramos nada. Bueno, pero da la idea, empato con lo que preguntaba Jorge, de la importancia que tenía el susurrado. El susurrado no solo de yo esconder lo que yo pienso, sino de el temor de que otro diga algo de mí. Y esa cultura, por llamarlo de alguna manera, tiene que haber quedado. Como digo, esa era una mujer que no creo que llegara a los 50 años en ese momento. Y bueno, eso era su experiencia de vida, ¿no? Claro. Ahora, ustedes empezaron a ir justo después, empezandito el siglo, ¿no? O sea, sí, 2002. Ajá. Y que era reciente la caída del comunismo, por decirlo así. Entonces, y luego el último fue en el 2012, ¿no? 10 años. 10 años después. O sea, ¿qué diferencias encontraron en esos 10 años? Y bueno, y además Yolanda fue hace poco, el año pasado, a un festival de poesía. O sea, que ella tendría incluso la visión de 20 años más o menos, claro, de ese postcomunismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que el último viaje fue, aunque salimos de Moscú, no estuvimos en Moscú, el viaje del 2012 me refiero, creo que fue el viaje a Uzbekistán, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí en ese viaje no nos pudimos dar cuenta de qué tanto había cambiado Rusia como país. Lo que sí, yo me di cuenta años después cuando tuve la oportunidad de regresar el año pasado a Moscú y me encontré con una ciudad totalmente diferente, completamente irreconocible a la que habíamos nosotros conocido hacía más de 12 años. O sea, yo se los comentaba a ustedes el otro día, el vigor y la fuerza que tiene esa ciudad para renovarse es impresionante. Tiene una energía de verdad muy fuerte, y es una... Bueno, la primera impresión que nosotros tuvimos en Moscú al llegar, no sé si Ana, ¿te acuerdas de eso? Fue en el aeropuerto de ¿cómo que se llama? Sheremetyevo. Aquella locura cuando llegamos al primer viaje, parecía un nudo de gente bajando por unas escaleras,
donde prácticamente nos pisábamos unos sobre los otros, no había ningún orden ni concierto. Y el último viaje que tuve ahorita a Moscú, bueno, ya era un aeropuerto normal, pues la gente iba por aquí, por acá, y no nos arremolinábamos todos ni nos estábamos pisando unas escaleras, levantando las manos como para decir, aquí estoy, aquí estoy. Realmente otra cosa, pues una ciudad como cualquier otra gran ciudad en una contemporánea, pues una gran ciudad contemporánea. Moderna. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, muy rica además. Buenas tardes y disculpen la llegada a la mitad. No te preocupes. Sí. Quería preguntarles por unas claves que dan en el prólogo para el lector que me parecen sumamente interesantes. Bueno, en primer lugar advierten que ustedes no son, o sea, no van como analistas políticos, ni esa es la intención, sino van, yo creo que desde un lugar muy especial, no solamente como venezolanas, sino como escritoras. Y al ser escritoras tienen otra mirada distinta, por supuesto la mirada se teje a partir del lenguaje. Hacen una reflexión muy interesante de dos palabras en ruso que son el que susurra y el que espía, no recuerdo exactamente los términos porque no los manejo, pero me gustaría que compartieran con la audiencia, porque yo siento que esas son como dos claves, o sea, van soltando como pequeños pistas para que el lector pueda hacer como una atadura general de los viajes, pero ese hecho del que espía, del que encuentra al otro como un enemigo, de alguna manera es una clave que ustedes dan en el prólogo. Me gustaría que lo compartieran con quienes nos ven y nos escuchan en Librería Sónica. Bueno, es que quizá habíamos hablado de eso justo antes de que tú llegaras, Yoyana. Pero fíjate una cosa, que también hay diferencias de un país a otro. Por ejemplo, voy a hablar de Polonia. Hicimos una parte en tren y al lado mío había unas muchachas muy jóvenes que hablaban inglés muy bien, ¿no? Y bueno, por ahí pues pudimos entrar en algo. Y entonces, bueno, yo soy un poco intrépida con las preguntas y les pregunté que cuáles eran sus planes de futuro. Y me dijeron irnos. Y yo dije, esto parece que estuviera hablando con unas venezolanas, porque irnos, ¿pero por qué? Porque nosotras trabajamos en una cafetería 16 horas diarias para ganar cuatro lochas y para pagar los impuestos y para pagar la vejez de nuestros abuelos, y nosotros no queremos eso, queremos vivir nosotros. Yo pensé, bueno, ella tiene razón, ¿no? Pero luego había también otra persona con la que también pudimos hablar, que era un guía, era un hombre más o menos de mi edad, y entonces ahí pasaba lo contrario, había como una nostalgia. No nostalgia, no sé, no era un hombre que nos iba a contar todo, eso estaba claro, pero sí empezó a hablar de su papá, que era un hombre ya muy anciano, que no tenía dinero con su pensión para comprar las medicinas, que había que sobornar a los médicos, o sea, sobornar nosotros simplemente llamaríamos, había que pagar extra para que el médico lo operara, no sé qué historia, y que, bueno, ese había sido el destino de su papá, que había sido un obrero en la Polonia comunista y que había ayudado a reconstruir la ciudad vieja de Varsovia. Entonces, claro, son anécdotas completamente contrastantes. Bueno, y otra guía, pero es así, que lo único que quería era hablarnos de que Juan Pablo II iba a ir de visita, y no nos interesaba lo más mínimo que Juan Pablo II fuera de visita, pero era al otro lado de Polonia, que es el catolicismo, que también está. Y también es muy interesante, estas chicas del tren, me dijo, su mamá era una científica de cierta importancia, o es, y trabajaba en un instituto de investigación, pero ella no decía que era católica, porque eso la hubiera entorpecido en sus ascensos. Entonces, el susurro tenía que ocultar su creencia religiosa, su fe, claro, que debía ser auténtica, porque si no es auténtica no tienes que ocultar nada, claro. Para que no, bueno,
no la estuvieran trancando en sus ascensos, y era una científica, no me acuerdo si era médica, bióloga, qué sé yo, ¿no? Entonces son tres aspectos de las pocas personas con las que sí podíamos comunicarnos verbalmente, que te están hablando de cosas que no se hablan tanto. El señor con el papá anciano, las niñas viendo a ver si se iba, yo les pregunté que para dónde, y me dijeron para Alemania, que querían irse. Y yo le dije, ¿y Estados Unidos? Porque claro, mi mentalidad es Estados Unidos, ¿no? No, eso está muy lejos, me dijeron. Queremos Alemania. O sea que para ellas, todo lo que fue la invasión nazi realmente era pasado. Porque si hay un país que sufrió con los nazis fue Polonia. Pero me pareció muy interesante ver el cambio. Serían unas muchachas de unos 30 años en ese momento. Y veía a Alemania, bueno, porque es el país de Europa que tiene más prosperidad económica. Era perfectamente lógica la decisión que ellas querían tomar, ¿no? La ausencia perdón. La ausencia del concepto de futuro, o sea, no hay un concepto de futuro unido al país, como en la época del comunismo que tú trabajabas era en función de la historia, por decirlo así, o sea, vivías en función de la historia. Bueno, claro, estamos hablando en ese viaje, Joyana, del 2002. Claro. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor en este momento la situación económica en Polonia ha variado. Yo no tengo, digamos, no he seguido, pues veo que la situación política también ha variado, pero ya en esas muchachas estaba la idea, yo aquí no tengo mucho futuro y ¿qué es lo que me queda mejor? Alemania. Entonces me parecía muy interesante las visiones de unas personas jóvenes, de unas personas ya mayores, y de la otra católica enseguecida con la cosa que Juan Pablo II venía pronto. Yo pensé, menos mal que no coincidimos, porque nos acaba la visita. Le acaba el paseo, claro. Nos acaba el paseo, miles de turistas. Mira, una cosa que me llama la atención es la obsesión de Yolanda por documentarlo todo. Sí. Tomaste fotografías, guardaste tickets del metro, entradas de museos. Cuéntanos esa obsesión. Contesta, Yolanda. Que yo tengo una anécdota que cuento luego. Ah, bueno, está bien. No, esa obsesión por la recolección de pequeños detalles del viaje y por documentar el viaje habla de la pasión que me produjo a mí de la pasión que me producía todo lo que estaba viendo, el asombro que me llama. O sea, yo solamente puedo fotografiar cuando algo me resulta completamente extraño y fascinante, y ese fue el caso durante todos esos largos viajes. O sea, todo me parecía fotografiable porque todo era nuevo, diferente y absolutamente extraño a lo que estábamos nosotros acostumbrados a ver. Y lo mismo pasaba con la memorabilia. La memorabilia era porque yo no quería olvidar nada de lo que había pasado. O sea, ahí estaba una especie de locura mía, sí, efectivamente, por tratar de fijar con esos pequeños documentos lo que había ocurrido. Y fíjate que el tiempo me dio la razón, porque sin esas cosas que yo guardé, Ana Teresa no hubiese podido escribir, no podía haber escrito nada de lo que escribió. Yo fui la que le di los detalles, dónde, cómo, cuándo, cómo se llamaba ese museo, a qué hora entramos, a qué hora salimos. O sea, porque realmente a mí me parecían esos detalles importantísimos. Pero yo los guardé por nada, sino porque me parecían importantes. Yo no podía olvidar nada de esto, porque todo era importante. Yolanda, pero tú hablaste en la presentación de algo muy conmovedor, que es como una suerte de enamoramiento trágico de la cultura rusa, y lo traes de alguna manera, en alguna entrevista por ahí leí, que esa sensación como de quererte apoderar, en el mejor sentido de la palabra, de ese imaginario, también tiene una correspondencia con lo venezolano. Es como si
la destrucción de lo venezolano se llenara con esa cosa tan poderosa de símbolos que tiene la cultura rusa, ¿no? Puede ser que yo tuviese la idea o la pretensión de dignificar la tragedia venezolana con la gran dignidad de la tragedia rusa, en términos, vamos a llamarlo generales, pues. Esa dimensión trágica que enaltece a esos pueblos, ¿no? Todo lo que sucedió. Y de esa manera poner las cosas en perspectiva. O sea, uno no puede hacer un barómetro de sufrimiento. Yo sufro más, tú sufres menos, porque finalmente es el sufrimiento humano, pero hay que ver lo que esa gente sufrió. Entonces, claro, yo tenía siempre eso muy presente. Y eso acompañado también de algo de lo que yo tuve conciencia toda mi vida, desde muy pequeña, que es la fascinación que me producen las víctimas de la historia. Sí, o sea, de qué manera son llevadas por esos vendavales y lanzadas al vacío, ¿no? Y eso finalmente es raro, porque es estar enamorada de ese vacío también. Me refiero a la pasión que yo llamo rusa. O sea, estar enamorada de ese destino trágico es bastante... A mí me resulta un poco extraño, pero es así. Bueno, eso tiene que ver, Yoyi, con algo que ella dijo antes, que ella es una rusa solapada. Eso, todo ese deseo de ella, una barbaridad. Todo descendiente de cubano tiene un ruso solapado por ahí. Oye. Exactamente, ella me entiende. Mira, pero me quedé esperando la anécdota que iba a contar Ana Teresa. Ay, verdad. No, bueno, sí, tengo dos, se me van ocurriendo muchas. Una, sobre lo que decía Yolanda, en Rusia, no en los otros países, hay un enorme orgullo por su historia, que fue grandiosa. Yo me acuerdo que salí una vez también de Trépita y le digo a la guía, que habíamos observado, bueno, la pregunta no era tan ingenua, ¿no? Que habíamos observado que las estatuas de Lenin, de Stalin, qué sé yo, habían desaparecido de los otros países, ¿no? Pero yo veía, estábamos en ese momento frente a una estatua de Lenin que es muy fácil ver porque hay una a cada rato. Y ella me miró desde desde el imperio y me dijo, porque es nuestra historia. Y yo pensé, bien hecho Ana Teresa por preguntar necedades, porque, o sea, como diciendo, ¿qué se cree esta que viene de un país que no se sabe ni de dónde está a preguntarme a mí por qué está la estatua de Lenin? Bueno, está bien, pues tenía razón. Ellos sienten un gran orgullo y quizá la tragedia que dice Yolanda de que el proyecto fracasó totalmente, ¿no? Pero hay eso está ahí. Esa muchacha se acordaba de que ella había dado clases de baile en el Komsomol y debía ser una niñita en ese momento. O sea, hay un orgullo de una historia frustrada, obviamente. Y es un orgullo también por su propia tragedia. O sea, a lo que yo me refiero es que ellos realmente son dueños de su historia. O sea, buena o mala, son dueños de su historia y responsables de ella. Porque además, pues, esa conciencia de que, bueno, la revolución que hicimos nosotros y tal y cual, eso es de ellos. O sea, sí, claro. O sea, y no la rechazan no, yo no tengo nada que ver con eso, esos son los otros rusos. No, eso es de ellos también. O sea, y asumen como decimos aquí, asumen su barranco con todo orgullo además. O sea, porque... Mira, una anécdota pequeñita. Ahorita que fui a Moscú, me fijé que en cada poste del centro de Moscú estaba adornado por dos banderas. Una bandera, no, por tres. Una bandera de la Federación Rusa, la otra, una bandera medieval con el estandarte del dragón de San Jorge, y la otra bandera la del Partido Comunista. Yo dije, estos tipos son... Qué increíble, ¿vale? Sincretismo. Todo, las tres cosas juntas. Sí, sincretismo histórico. Ana Teresa, todo es historia. Claro, en función de tejer la reflexión que hizo Yolanda de las víctimas y lo que dice Kira del orgullo de la pertenencia,
tú también haces una observación que además es, digamos, un leitmotiv en tu trabajo de búsqueda del alma de Venezuela, como yo te llamo a ti la que ausculta el imaginario venezolano y el alma de Venezuela, ¿no? De alguna manera, la impresión que le da al lector cuando va atravesando el libro es que ellos han sabido hacer los duelos colectivos, o sea, como celebrar, como consagrar esos momentos, tanto trágicos o equivocaciones de la historia. Nosotros los venezolanos, o sea, Venezuela no sabe hacer duelo colectivo, no sabe hacer memoria, porque hay ese choque tan grande entre eso que tú destacas como el orgullo y la memoria de esa gran cortina de hierro y ese gran mundo del comunismo y esta ausencia de memoria, esta cosa del acabar con todo, de lo provisional que somos nosotros. Y lo provisional que de alguna manera también es esto, ¿no? Bueno, fíjate, esto me lleva a algo que no quería dejar fuera, y es que una idea que yo saqué, pero y que conversé con Yolanda, y Yolanda estaba de acuerdo, pero que lo interesante es que nos la ratificó Krina Ver, es decir, alguien que viene de allí, porque nosotros realmente somos unas outsiders. Y es que Venezuela llegó al poscomunismo sin pasar por el comunismo. Es una paradoja de la historia, pero así ocurrió. Aquí no se ha conocido, y ya tenemos 21 años, no se ha conocido la construcción del Estado soviético, que es el Estado comunal. Aquí no se ha conocido la educación obligatoria de todo, la importancia de las universidades, no solo en Rusia, también en los otros países. No estoy diciendo que fue maravilloso, no. Lo que estoy diciendo es que se construyó. Bueno, Lenin dijo, hay que electrificar Rusia. Tú sabes lo que es el tamaño de Rusia, eso es una cosa impresionante. Bueno, pues lo electrificaron, caramba, lo electrificaron, llegan trenes hasta el fin. Aquí nos deselectrificamos. No, o sea, por favor, aquí no pasamos no hubo una construcción comunista, quizá mejor que haya sido así. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un juicio de lo que creo que ocurrió. Pero sí llegamos a los efectos postcomunistas que nos sitúan hoy en día no cerca de Rusia, ni Polonia, ni Hungría, no, ni mucho menos. Nos sitúan un poco cerca de Moldavia, que es el país más pobre de Europa. Dios mío. Sí. Una muchacha guía nos hablaba que ella ayudaba a su abuela con el poco dinero que ella ganaba, porque su abuelo, los ancianos se morían de hambre. Porque no podían comprar la comida. Entonces, eso no te recuerda a Venezuela. Claro. Entonces, estamos más cerca de Moldavia, o sea, de la desde luego que de Polonia o que de Hungría. Bueno, y de los días Entonces, primeros de la Revolución de Octubre, en donde la gente se moría de hambre, efectivamente. Bueno, y la guerra. Y todo, sí. Pero entonces, creo que es una diferencia importante en relación a lo que decía Yana del duelo colectivo. Yo no creo que aquí aquellas personas que hayan estado de acuerdo con esta idea puedan hacer un duelo por el comunismo que se perdió. Si no lo hubo. No lo hubo realmente. Lo que porque es como un ornitorrinco, ¿verdad? Es como un animal extraño. Esto tiene como el capitalismo salvaje con el Estado. Bueno, pero eso es poscomunismo también, ¿sabes? Lo del capitalismo salvaje. Claro. Eso también es. Entonces, bueno, creo que eso tiene que ver con lo que tú planteabas, que me parece una idea para pensar que si nosotros hemos podido hacer o no duelos colectivos, ¿no? Que realmente pensaba en la tragedia de Vargas, por ejemplo, sí. Cuando tú llegas al monumento del 11 de septiembre en Nueva York y tú sientes que tú puedes estar cerca de esa tragedia porque hay un elemento físico simbólico que te lo instaura. Tú te puedes sentir acompañando ese dolor que además no es de los americanos, es de la humanidad completa. Entonces aquí tú dices Vargas y tú no,
tú no hayas de dónde asirte. Es una cosa muy, muy cruel. Es cruel. Hay una piedra, creo, Yolanda es la que sabe, una piedra que está puesta en algo, creo que es en Macuto, En no me acuerdo si es Macuto. Macuto, en los corales, una piedra que tú la ves y bueno, sí, hay una piedra, ay, ¿qué será? O sea, no tiene ninguna idea El del monumento se memorial, o llama, sea. es en la literalidad absoluta. El monumento se llama Monumento a la Piedra. Son las piedras que destruyeron Macuto. Ay, Dios mío. O sea, Increíble, imagínate ¿no? tú. Eso está ahí, sí, Monumento a la Viendo Piedra. eso, tengo rato pensando que qué es lo que podemos aprender los venezolanos de esta experiencia de ustedes plasmada en este libro. Oye, no sé. No sé. No, Yo diría que hay algo que uno puede, de la experiencia, es tratar de ver, no de revestir de lo que yo pienso lo que estoy viendo. Porque si yo llego a Rusia pensando que eso es un desastre, que no sé qué más, y yo no puedo ver la riqueza cultural que ha tenido ese país durante milenios, oye, me estoy perdiendo de algo muy importante. Claro. Y lo digo de Rusia, pero lo podría decir de Polonia, de Hungría, de la República Checa, de cualquiera de esos. Los bálticos los conozco menos y no los he leído, realmente no conozco mucho, pero los otros, mismo los balcánicos también. Los serbios, es decir, hay una literatura serbia impresionante. Entonces, si uno va con la idea de pobre gente, menos mal que a mí no me tocó, si vas con esa idea infantil, no puedes ver nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, Jorge, que uno puede aprender a ver. Nunca vas a verlo todo, vas a ver una pequeña parte, pero por lo menos que no esté teñida por lo que ya tú sabías. Claro. ¿Ah? O lo que creías saber. Lo que creía saber, porque uno quiere exacto, o lo que creía, como una idea saber. De las cosas. Claro. Claro, bueno, porque además uno carga una visión occidental de eso. Y en alguna parte leí, no sé si del mismo Osvaldo Figues, que además, bueno, aquí se los recomiendo a todos, que me imagino ustedes se deben haber leído todos esos libros, pero Osvaldo Figues es un experto en todo lo ruso, en la historia de la cultura rusa. Está Natasha, El baile de Natasha, que es tremendo libro, está el de los susurros, está el de los archivos de la KGB, de la guerra de Crimea, en fin, y es además súper entretenido. Pero los rusos no son europeos, o sea, ni parte de la Europa del Este es realmente Europa. O sea, tienen una idiosincrasia diferente y que tampoco son asiáticos, aunque está más de la mitad del país en el continente de Asia. Entonces, ellos son como otra cosa. Y cuando tú dices eso, Yolanda, de que todo te fascinaba, todo te parecía como inédito, es por eso, porque cuando uno va más allá de los límites de la cultura occidental, uno entiende realmente lo que significa, qué es la cultura occidental. Para entenderlo, se tiene que salir, porque es que si no lo ves. Es impresionante que no captas la verdad de eso hasta que no te sales de ahí. Y los rusos no son realmente occidentales. Ni asiáticos, ni nada. Ellos son ellos. Son ellos. Es que es impresionante. A mí, digamos, yo tuve esa experiencia después que salí también de los límites de lo occidental. Y es algo que cuando yo acababa de regresar de Bangladesh, y me disculpan la autorreferencia, pero yo decía, es que yo le regalaría a todo el mundo un pasaje para uno de esos países, porque me parecía que uno de esos países, como Uganda, como Bangladesh, era un testimonio de todo lo que podíamos perder en Venezuela, porque siempre se puede estar peor. Y aunque nos podamos comparar con Rusia o con algunos de estos países que vivieron esos comunismos terribles, aún así yo creo que primero que no llegamos a la tragedia que ellos llegaron, pero estamos ya, pero podemos estar peor de lo que estamos hoy en día. Sí, como no, claro que sí. Claro. A pesar de todo lo que hemos bajado por ese pozo, todavía podemos estar peor.
la reflexión de Kira me hace unir a lo que venimos conversando, y es que de alguna manera los países que pueden tener conciencia de tragedias porque tienen conciencia de una grandeza histórica. Por eso es que Sí. muchas veces nosotros no nos permitimos, o sea, nos cuesta mucho entender este proceso como una tragedia. Yo creo, me atrevería a decir que uno de los elementos que va a mover, que va a sacudir al lector, es darse cuenta que sin hacer comparaciones simplistas, porque esa no es la idea, es profundamente complejo y es un libro que afortunadamente invita a la relectura, y yo creo que hay que leerse viaje por viaje para ir armando como las piezas. Ese libro te da la posibilidad de comprender que nosotros no vemos este proceso todavía como una tragedia. Eso es lo que creo. Y lo otro que quería comentarles es que Crina, en ese ensayo maravilloso en que se convirtió las palabras de ella para la presentación de este libro, dice que de alguna manera, no sé si lo comprendí bien, nuestro, a ver, ¿qué podríamos decir? Socialismo chévere, cumba, esta cosa tan rara que tenemos, es resultado de una invasión, entre comillas, que no es invasión, es una invasión simbólica, y bueno, y de alguna manera es una fuerza de ocupación, que es la cubana. Pero que en el caso de Rusia, el proceso es un proceso histórico y por eso tienen una conciencia histórica distinta. Quizás ahí podría haber eso les suena como posible comparación o como posibles elementos. Claro, pero fíjate, Yoyana, claro, los rusos no. El resto de los otros países, sí se sentían invadidos. Claro. Ahí, bueno, no que se sentían, es que lo es. En todas esas ciudades de los Bálticos están los museos de la ocupación. Claro. Y te voy a decir que a veces tocan la tecla nazi, a veces la tecla soviética, pero yo me inclinaría más por la soviética, en el sentido de la importancia que han sido ocupados, porque era realmente una ocupación que además ni siquiera era Polonia, otro tanto, Hungría, Checoslovaquia, con normal. La sovietización. Entonces, hay una diferencia importante entre Rusia, que estoy de acuerdo con los otros. Sí, lamentablemente. Por esto podemos conversar días de día. Así que vamos a necesitar por lo menos 3 programas más para hablar de esto. Muchas gracias por estar con nosotros en Librería Sónica, Yolanda Panting y Ana Teresa Torres. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo creo que nos debemos un café para hablar de todos los cuentos rusos. Quedan anécdotas. Sí, claro. Deberían hacer el making of del viaje ahora. Nos debemos un café fuera de la vida de Zoom. Es verdad. O una vodka. O una vodka, exacto. Para que nos dediquen el libro, además. Exacto. Vaya. Bueno. Recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en los controles Ian Burru Martínez y Néstor Tovar, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letraria. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750, y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.